Bendición, hermano. ¿Cuántos están aquí? Solo 3. ¿Cuántos están aquí? Bueno, nuestro Dios. Bonita alabanza en este día, ¿verdad? Cuando usted y yo cantamos, dice que los ángeles se reúnen a nosotros a cantarle también al Señor. Y por eso siempre debemos cantar, amén. Es una manera de expresar nuestro agradecimiento al Señor. Los cánticos, a través de ellos, expresamos nuestro agradecimiento al Señor. En este día quiero continuar con la carta de 1 Corintios, que en realidad no es primera. No es primera de Corintios. Es primera, pero nosotros decimos primera, pero no es primera. Porque anterior a eso, Pablo había escrito otra carta a los Corintios. Vamos a hablar de eso más luego. Pero sí, Pablo había escrito otra carta a los Corintios. Esta tarde vamos a hablar bajo el tema la importancia de corregir el pecado en la iglesia. Pastores, ¿por qué ese tema? Uy, está fuerte. Esas son las predicaciones que en este tiempo carecen dentro de nuestras congregaciones. Ya no se habla de corregir el pecado. Y de eso se trata este capítulo 5 de 1 Corintios, como nosotros conocemos. A través del capítulo 3 aprendimos que todos somos colaboradores de Cristo, ¿verdad? Colaboradores con Cristo en la misión de propagar el Evangelio aquí en la tierra. El capítulo 4 nos enseñó que todos somos colaboradores, pero todos siervos de Jesucristo. Aprendimos que todo el crédito de lo que nosotros hacemos no debemos tomarlo nosotros, sino que le pertenece a Dios, porque Él es quien da los dones y los talentos para beneficio de su iglesia. Y hoy vamos a hablar del capítulo 5. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por los hermanos que están aquí en este día. Gracias por las alabanzas entonadas, porque ella prepara nuestros corazones para recibir tu palabra y recibirla con humildad y ponerla por obra en nuestro diario vivir. Te damos gracias en esta tarde, en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a buscar ese capítulo 5. Y los que se pueden poner de pie, por favor, se ponen de pies. Y vamos a leer esos 13 versículos que contiene este capítulo. Yo leo aquí, usted me sigue con su vista en su Biblia. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seas nueva masa,
sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos las fiestas, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Wow, qué palabra más fuerte. Puede tomar asiento, hermano. La importancia de corregir el pecado en la iglesia. En el versículo 1 al 13 de este capítulo, el apóstol comienza a tratar problemas que tienen que ver con ciertos pecados de los cuales estaban enfrentando los cristianos de Corintios. El primer de ellos es un caso, como leímos, de una relación sexual de un hombre con su madrastra. Wow, una iglesia. Ahí lo dice. Un hombre que tenía una relación sexual con su madrastra, lo cual iba en contra de la ley romana. Escuche eso, la ley romana condenaba tal cosas. Y no solamente la ley romana, sino que la ley dada a Moisés por Dios también condenaba tal cosa. Dice Levítico 18:8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. En otras palabras, no debe tomar la mujer de tu padre porque es la mujer de tu padre. Eso dice Levítico 18:8. En Deuteronomio 22:30 dice, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Sin embargo, los cristianos de Corintios no solamente estaban tolerando ese grave pecado, sino que hasta cierto punto se jactaban de esto. Como dice el versículo 6 que hemos leído, y para bien de ellos y para bien del hombre, el apóstol Pablo aconseja que este hombre sea expulsado de la iglesia. Escuche bien, expulsado, otra palabra, sacado de la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Pero muchas veces nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Y ahí bien claro dice que este hombre debe ser expulsado, sacado de la iglesia. Por lo que estaba pasando, dice el versículo 1 que dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. Ni siquiera se nombraba porque era algo condenado por la ley romana.
Ni siquiera se era algo que había causado un escándalo enorme en esa iglesia, dentro y fuera de la iglesia. Este pecado era tan vil que aún los paganos, los inconversos, estaban sorprendidos y estaban escandalizados de que dentro de una congregación, de una iglesia, estuviera sucediendo tal cosa, mientras que los impíos, los inconversos, estaban sorprendidos y escandalizados. Los corintios estaban justificando y minimizando tal cosa. ¿Por qué sabemos que lo toleraban? Porque mantenían a tal hombre ahí, ni siquiera habían tomado acción contra tal cosa. Y el consejo de Pablo es claro, que fuera echado fuera. Y el versículo 9 dice, como les es escrito, tratando en pasado, lo que indica de ese versículo que ya él había escrito sobre este acontecimiento. Pero esa carta se extravió, se perdió. Pero ya Pablo le había escrito a los corintios sobre esto. Por eso dice el versículo 9, como ya antes les he escrito. Escuche esto, la palabra griega que se traduce fornicación es la raíz de la palabra pornografía. Pornografía. Esa es la palabra, la raíz de la palabra fornicación. Y esto alude a una gran variedad de inmoralidades sexuales. Y esto abarca toda la inmoralidad sexual que usted pueda pensar, la pornografía, la fornicación, el adulterio y toda esta cosa. Y la relación sexual del hombre con su madre tenía el mismo estigma como si fuera teniendo relación sexual con su propia madre natural, porque era lo mismo, era considerado de igual manera. Y era penalizado en el Antiguo Testamento. El incesto era penalizado, ¿sabe cómo? Con la muerte. Con la muerte. Al que cometía este tipo de pecado, se le sacaba fuera, se le apedreaba y era asesinado. Se daba muerte. Mire la gravedad de esto. Si usted quiere, lea en su casa Levítico 18 y Deuteronomio 22 y ahí va a saber cuál es la pena capital para tal persona que cometiera este pecado. Y leyendo el versículo 2, dice, vosotros estáis envanecidos, otra palabra, están engreídos. Los corintios habían llegado a la arrogancia y la carnalidad, porque estaban de cierta manera dispuestos a escuchar y a excusar todo este tipo de maldades. Aún la más extrema. Acuérdense que en Corintios, como hemos venido hablando, era la iglesia así que tenía los dones espirituales, pero una iglesia que Pablo llamó, ustedes son unos carnales. No están viviendo una vida en santidad, sino que son carnales. Y le dice, expúlsenlo, quítenlo. La palabra quitar, que dice expúlsenlo, excomúlguenlo, sáquenlo de medio de vosotros. Sacarlo, echarlo fuera. Nosotros en otro lugar, no aquí, ni aquí en la Florida, para que no vayan a estar pensando, se dio un caso
no de esta magnitud, pero similar a este. Y esa persona, un domingo, fue confrontado después de haber sido varias veces amonestado y no arrepentirse de su pecado. Y un domingo fue señalado y sacado por la mano por uno de los diáconos de la iglesia, sacado fuera a la calle. ¿Por qué es importante hacer esto? Vamos a seguir leyendo. El versículo 7 dice que hay que expulsarlo y él explica el por qué. Y Pablo aquí está haciendo referencia a algo que Jesús había establecido como método de disciplina para los creyentes, para la iglesia. En Mateo 18, capítulo 15, versículo 17, y leo la palabra: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, tomará aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Quién dijo eso? Jesús. Ese es el método de disciplina en una congregación. Se confronta a la persona para que la persona entienda la gravedad del asunto. Si se arrepiente, lo hemos ganado. Si no se arrepiente, vamos a llevar a él con 2 personas más. Si no lo oyera, vamos a decirlo a la iglesia. Y si la iglesia confronta a esta persona y aún así no se arrepiente, entonces hay que tenerlo por gentil y publicano, otra palabra, como pecador. Y ni siquiera juntarse con ellos. El mismo Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica, dice en el capítulo 3, versículo 6: pero os ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Que os apartéis. También menciona lo mismo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 11. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Es necesario confrontar el pecado en la iglesia. Es necesario corregir, porque si no se corrige, entonces esto puede llegar a consecuencias mayores y a la misma destrucción de la misma iglesia. Si vemos el versículo 3, ya Pablo había sentenciado juicio contra tal persona, porque es el versículo 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya él había pronunciado su sentencia contra esta persona y le pide a la iglesia que hagan ellos también lo mismo. Porque la iglesia ha recibido autoridad y poder de parte de Dios para corregir y confrontar el pecado. Usted y yo como iglesia tenemos la responsabilidad en el amor de Dios corregir
disciplinar, porque eso es lo que dice la palabra, que es para corregir, para instruir, para disciplinar. Es como un padre de familia. ¿Qué pasa con un padre de familia que no corrige ni disciplina a sus hijos? Cuando estos muchachos crecen, tendrán que pagar la consecuencia de nunca haber sido corregidos por sus padres. Por eso vemos tantos desastres en la juventud hoy día, porque nunca los padres tuvieron ni asumieron su rol de disciplinar a los hijos. Y no es que usted coja un leño y le parta la cabeza, pero hay que corregir. Y en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos que sucedió cuando no se corregía el pecado. ¿Quién sabe lo que le pasó al sacerdote Elí? Levante su mano si usted ha escuchado esa historia del sacerdote Elí. El sacerdote Elí. Los hijos de Elí estaban profanando el lugar santo. Estaban profanándolo. Y Dios había hablado a Elí. Y Elí nunca quiso confrontar a sus hijos. Y Dios mismo le dice, por cuanto tú rehusaste a disciplinar, a corregir a tus hijos, estaba sentado en una silla y Dios mismo lo tomó de la silla y dice que se partió el cuello y ahí quedó muerto. Esto es serio. Y hoy día no se quiere hacer esto. No aquí, pero en muchos lugares. Porque tenemos temor de que la gente se vaya. Tenemos temor porque quizá el que más dinero está dando, aportando, es el que está cometiendo tal falta, pero yo no quiero perder esa entrada en la iglesia. Por ende, tengo que pasar la mano tibia o omitir el pecado de esa persona y no confrontarlo. Pero es mejor perder una persona que perder todo un rebaño. Y eso es lo que Pablo está estableciendo aquí, así vamos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los Corintios. Es mejor que una persona sea echado fuera que un rebaño completo sea dañado. Para el bienestar de la iglesia y para estar bien con Dios, para la salud de la congregación de la iglesia. Y él le repite el versículo 4, lo que dije al principio, versículo 4 y 5. Él le dice que ellos tienen autoridad y Dios le ha dado poder para confrontar tal cosa. Dice en el nombre del 4, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, porque ya él había estado de acuerdo, había tomado la decisión, ella había declarado sentencia sobre este hombre, dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, no con el poder nuestro, sino con la autoridad que viene de Dios, porque Dios le ha dado a usted y a mí autoridad, no ha dado autoridad, dice, con la autoridad, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado. ¿Entregado a quién? Wow. Entregado a Satanás. Dice que se haga una reunión en la iglesia y él sea entregado a Satanás para excomulgarlo. Para excomulgar a la persona que ha cometido el pecado. Nosotros estamos llamados y tenemos la autoridad de Dios y el poder de Dios que Cristo nos ha dado para tomar acción disciplinaria en contra de los pecadores en la iglesia que no se arrepienten, porque hay que hacer la diferencia
Todos vamos a pecar. Pero debe haber una actitud de arrepentimiento y arrepentirse. Pero si una persona no muestra arrepentimiento ni quiere aceptar el consejo y la disciplina, entonces debe de ser separado para que no siga dañando a la iglesia. La palabra que Pablo usa aquí, la expresión es entregarlo a Satanás, corresponde a un término enérgico que se emplea jurídicamente y equivale a ser excomulgado, separado, sentenciado, fuera, sacado, para que no siga disfrutando de las bendiciones propias del culto cristiano, ni sea distracción en el servicio a Dios. ¿Qué pasa cuando se conoce de algo? Ya la persona está y no se ha corregido, la persona está predispuesta y no hacen lo que tienen que hacer. Y le dice bien claro, hay que confrontar flagrantemente. Ellos estaban satisfechos, estaban complacidos, estaban muy orgullosos de lo que estaba pasando. Y ese sentido de satisfacción muchas veces nos lleva a la ceguera que tenemos que tener para corregir lo que está mal. Nos cegamos, nos sentimos complacidos, nos sentimos satisfechos, ¿no? Mientras las cosas sigan bien, pues está bien, deja esa persona ahí, no importa lo que suceda. De una jactancia demasiada. Entre los satánicos, lo que Pablo está diciendo, quizás esa persona fuera del núcleo cristiano, al vivir la separación de los hermanos y al estar recibiendo la disciplina de Dios, eso lo pueda llevar a un arrepentimiento. Pero si la persona se siente que está siendo aceptado, que está bien lo que ha hecho y no se corrige, porque cuando hay corrección equivale a aceptación. Si la persona no tiene motivo por qué corregirse, ni aceptar disciplina, ni arrepentirse, porque está siendo aceptado tal y con lo que está haciendo o lo que hizo. Entonces necesitamos a Satanás para que esa naturaleza pecaminosa, en esa naturaleza pecaminosa reciba el castigo y la consecuencia de su error, de su pecado, y así aún quizá pueda clamar a Dios y arrepentirse. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan? Con el hijo pródigo, al verse solo en medio de los cerdos, ¿qué hizo? Dice que volvió en sí. Al verse aislado, separado, sufriendo la separación de los hermanos, viviendo las consecuencias de su error, quizás sí proceda al arrepentimiento. Lo dice bien claro, no lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Nosotros debemos cada día de someter nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza natural a Dios. Y cada día someterla, como dice el apóstol Pablo, yo someto cada mi carne a servidumbre. Y someter esos deseos, esas pasiones desordenadas, traerla a los pies de Cristo. Y arrepentirnos y pedir perdón. Esa es la única manera que la persona puede volver en sí y entender que ha cometido una falta. Y aquí está hablando, hermano, de una persona que habló una mentira, que le habló mal a un hermano. Estamos hablando de algo serio, un hombre que está conviviendo con la mujer de su padre. Eso es algo serio.
Y el versículo 6, él dice, ustedes están como si estuvieran celebrando lo que pasó. No buena vuestra jactancia. Y ese orgullo nos lleva a nosotros a la ceguera para no ver el deber, ni asumir el deber que tenemos de tratar con el pecado, que puede devastar la iglesia. Y esto estaba sucediendo en Corintios. El evangelio estaba siendo vituperado en Corintios por la situación que se estaba dando dentro de la iglesia. Aquí él habla de levadura. Dice el versículo 6, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo general, en la Biblia, cuando se usa la palabra levadura o se menciona la levadura, se usa ¿para qué? Para explicar algo que es malo. Porque la levadura, ¿qué pasa? Como es una figura del mal que se esparce, cuando usted le echa levadura a una masa, la masa crece y se esparce y vuelve impuro al grupo entero. Una sola vez en la Biblia se habla de la levadura en sentido bueno, que cuando Jesús dice que el reino de los cielos es como la levadura que se esparce. Pero aquí en este término, en todos los términos, cada vez que se habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la levadura se usa como una figura para representar algo que es dañino. Y al ser tolerado, el pecado siempre invade y corrompe la iglesia local en su totalidad. Y así como el pan sin levadura simboliza en la Pascua la salida del pueblo de Dios de Egipto, porque eso es lo que es la levadura. El pan sin levadura recuerda a ellos cuando fueron libertados de la mano de Faraón mediante el sacrificio de la Pascua. En Éxodo 12, 15, 17 habla de las instrucciones que Dios le dio. Entonces el pueblo judío todos los años saca de su casa, cuando viene el tiempo de la Pascua, todo lo que contiene levadura lo sacan de su gabinete y lo botan. Todo, hacen limpieza en su casa y sacan todo lo que contiene levadura. Y de la misma manera que el pueblo de Israel no come el pan con levadura durante la Pascua, la iglesia también debe permanecer libre de la levadura que puede dañar a la iglesia. La levadura que nos separa del dominio del pecado por la muerte de Cristo, porque Cristo para eso vino, para vencer el pecado, y a través de Cristo nosotros podemos vivir una vida santificada, una vida en santidad, no por nuestra fuerza, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario y por su sacrificio. Y Él nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos ayuda a vivir una vida santa, separada del pecado. Es posible vivir una vida en santidad para el Señor. El Señor Jesús es nuestra Pascua. Por ende, la iglesia debe arrancar todo lo pecaminoso que nos separa de una vida santa y despojarnos de las cosas viejas. Se lo dice de la levadura vieja, esa vida vieja que vimos antes en la lascivia. Y en todas estas cosas que nos separan de Dios, debemos de despojarnos, quitárnosla y vivir una vida conforme al llamamiento que hemos recibido de Cristo para vivir vida separada del pecado y vivir para el servicio a Él y con nuestro cuerpo agradarle. Y es posible porque Cristo para eso vino. Debemos despojarnos de todas aquellas cosas que influyen a que vayamos al pecado. Y todas aquellas cosas que hacen daño a la iglesia. Debemos separarnos de toda influencia de las personas que pecan y no se arrepienten.
ni siquiera comer. Escuché lo que dice, ni siquiera comer. Ni siquiera comer, hermano. ¿Y qué tiene que ver una comida? ¿Qué tiene que ver que yo coma con alguien que está en esta condición? Él dice, ni siquiera comáis con esa persona. ¿Sabe por qué? Porque el comer significa aceptación y tener compañerismo con esa persona. Y él está diciendo bien claro que sea expulsado para que no disfrute de las bendiciones del culto cristiano, que también conlleva a la comunión y el compañerismo entre los hermanos. Eso es lo que está diciendo ahí. Escucha el versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea, no es que nos vamos a separar porque vamos a tener contacto con la gente. Y usted no sabe lo que está haciendo la gente afuera. Usted trabaja con personas, usted no sabe la vida de esa persona. Usted estudia con personas, usted no sabe la vida de esa persona. Lo que está hablando es de los que están adentro, que diciéndose hermano. Por eso hay que hacer la diferencia. Hay cristianos y hay cristianos y hay. No todo el que hizo una profesión de fe es cristiano. No todo el que viene el domingo, el que visita una iglesia el domingo es cristiano. No todo el mundo que tiene una Biblia ha nacido de nuevo. No es cargar la Biblia en la mano que no hace cristiano. Es la santidad en la cual vivimos que nos hace cristiano. Amén. Y ahí que viene la diferencia con la disputa esa, no, pero que si fulano estuvo en la iglesia por tantos años, mira que ahora está apartado, hermano, ¿qué es eso? ¿Era o no es? Aquí no hay punto medio. Dice separarse de ello. Es evidente que la iglesia había interpretado mal el consejo de Pablo en su carta anterior, porque Pablo aconsejó que era que se separaran de los fornicarios que estaban adentro. Pero lo que ellos hicieron fue separarse totalmente, desconectarse, desasociarse totalmente del mundo exterior. Y no se juntaban con la gente de afuera, porque allá había un fornicario, había adúlteros, habían idólatras, habían ávaros. Pero más sin embargo, estaban celebrando con alguien que está viviendo eso. Y Pablo está diciendo, no es con lo de afuera. El asunto no es con lo de afuera. No es que se separen de lo de afuera. Es de lo de adentro, lo que diciéndose hermano consiste en un estilo de vida pecaminoso. Todos nosotros vamos a pecar de una manera, pero lo que hace diferencia es vivir, hacer el pecado un estilo de vida, persistir en la vieja vida. Y hay personas que dicen que recibieron a Cristo, pero no hay evidencia en su estilo de vida de que verdaderamente Cristo vive en ellos. Y continúan viviendo como vivían en la vida pasada, en la vieja levadura. Él dice despojarse de esa vieja levadura. Despojarse de las cosas del mundo, lo que hagamos en la escuela dominical. No amemos al mundo ni las cosas del mundo. A eso que se está refiriendo, porque todos de una manera u otra vamos a cometer falta, errores. Pero aquí está una de las personas que diciéndose que han nacido de nuevo, siguen viviendo una vida mundana, siguen viviendo una vida viciada por el pecado, que no hay una diferencia, no ha habido testimonio de que verdaderamente esa vida ha sido transformada por el poder de Jesucristo. A eso es que se está hablando. Porque todos nosotros somos pecadores. Porque está hablando de estas personas que dicen que son cristianos, pero
pero su vida da más testimonio que son mundanos que cristianos. A eso es que se está hablando. Y debemos separarnos de esa gente. Y lo dice bien claro, que se llaman, hermano. Lo dice bien claro, que se llaman, pero no son. Están aquí adentro, pueden estar en una congregación, pero no necesariamente son hermanos. Son aficionados del Evangelio, son amigos del Evangelio, pero no son nacidos de nuevo, porque su vida sigue siendo una vida de pecado, una vida en el mundo. Y una persona que ha nacido de nuevo, algo de Cristo tiene que tener, algo de Cristo tiene que mostrar. Porque cuando Cristo llega a una vida, Cristo cambia, Cristo transforma, renueva, regenera, separa. Hay un cambio. Yo le aseguro a usted que ninguno de los que estamos aquí sinceramente hemos nacido de nuevo. No tenemos la misma vida que llevamos antes. Podemos decir que ha habido una transformación, ha habido cambio, ha habido algún cambio en nuestras vidas. No hemos llegado a la perfección, pero estamos caminando hacia ella. No hemos llegado a ser totalmente santos, pero estamos viviendo, buscando la santidad de Dios. Y de eso se trata, hermano. No somos perfectos, pero debemos dar testimonio de que Cristo ha visitado nuestros corazones. Debemos dar testimonio de que hemos tenido un encuentro con el Salvador del mundo. Pero hay personas que no, hermano. En cierta ocasión yo estaba en un parque allá en Nueva York. Voy a ser específico. Y había una persona que él visitaba, la congregación de Dios me congregaba allá. Pero una persona que sí era amigo del Evangelio, él iba cuando estaba la alabanza y cantaba y brincaba y todas sus cosas. Y cuando terminaba el devocional, se iba. Estaba en la calle haciendo y deshaciendo. Y yo estoy en el parque y me dice, hermano, espérate. Damos la diferencia. Mira, hermano, yo le quiero decir algo. Usted sabe que una hermana de la iglesia, yo estaba, eso fue, hermano, oiga que cristiano, yo estaba en una esquina dándome un tabaquito de marihuana con un amigo y la hermana me dijo, ay, eso es malo, hermano, pida al Señor que lo libere de eso. Y oiga lo que dice este hombre. Y hermano, y yo dije, ¿qué tú hiciste? Pues yo la reprendí, hermano. No hay señal de que Cristo pasó por esa vida. Somos pecadores, pero tiene que haber algo de Cristo en nuestra vida. Tiene que haber algo, porque ante Cristo llega, hay libertad. Ante Cristo llega, hay cambio. Ante Cristo llega, hay transformación. No podemos seguir viviendo la misma vida que llevamos antes. El versículo 11 le aclara cuál fue su intención cuando él escribió por primera vez. Que su intención era que se separaran de aquellos que se llamaban hermanos y no habían abandonado un patrón constante de vida pecaminosa. Ni aún comáis, porque en aquel tiempo, en el tiempo que Pablo escribe esto, el comer era una señal de aceptación, de hermandad y de compañerismo. Por eso él le dice, ni siquiera comen con esa gente, porque ustedes entonces al comer con ellos están aceptando lo que ellos están haciendo, el estilo de vida que ellos están llevando. Pero vuelvo a aclarar, él no está hablando de los que están afuera, está hablando de los que estando adentro están en este estilo de vida.
Porque si nos vamos a separar de todos los fornicarios y todo lo que hace pecado, hermano, tenemos que vivir una burbuja y no salir de la casa. Porque donde quiera que vayamos vamos a estar en contacto con algún pecador. No podemos separarnos, porque entonces ¿cómo el mundo va a conocer la luz de Cristo si nosotros nos aislamos? No está hablando de lo de afuera, está hablando de los de adentro, de aquello que llamamos hermanos continúan el estilo de vida pecaminoso. El versículo 11 y 12 pareciera contradecir lo que Pablo enseña en Romanos capítulo 12, donde dice que no nos juzguemos, que nadie te juzgue ni en comida, ni por día de fiesta, ni por lo que tú comas. Pareciera el versículo 11 y 12, escucha lo que dice. 11 y 12. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros los que están dentro. Pareciera que contradice, ¿verdad? Donde habla que no se juzguen uno a los otros. Pero esto es un caso aquí diferente. Se trata de un pecado grave, que es desconocimiento de la iglesia. No es que algo que está en desconocimiento de la iglesia sabe lo que pasó, pero no lo ha confrontado, no lo ha corregido. No ha usado el método que habla la Biblia de Mateo capítulo 18, porque acuérdese que el objetivo nuestro es restaurar a los hermanos caídos, es levantar a aquel que cayó, es restaurarlo, pero debemos, para que esa persona sea restaurado primeramente, y tiene que tener conciencia y ser llamado a conciencia de lo que ha hecho. Y si esa persona se arrepiente, entonces empieza el proceso de restauración. Pero si no se arrepiente, como el que es alcohólico o el que tiene cualquier tipo de adicción, hasta que no reconozca que tiene un problema, no puede ese problema empezarse a solucionar. Por la misma manera, si uno no reconoce que ha pecado y busca el arrepentimiento, no puede haber restauración. Pero para que haya restauración, primero tiene que llegar el arrepentimiento. Y para eso está la iglesia, para llevarnos nosotros en el amor de Cristo al arrepentimiento y a la restauración, que es lo que enseña Jesús en Mateo 18. Pablo nunca se propuso que él o la iglesia se colocaran en jueces de los incrédulos, porque dice, ¿qué tengo yo que juzgar a los incrédulos? A ellos lo va a juzgar Dios, pero la iglesia tiene que juzgar a la iglesia. Y aquí la palabra juzgar es corregir, disciplinar. Si no nos corregimos, ¿cómo vamos? Si alguien no me señala a mí lo que yo estoy haciendo mal, ¿cómo yo voy a saber que lo estoy haciendo mal? Porque a veces cometemos cosas que no sabemos que estamos haciendo mal. Hay otras veces que sí sabemos, pero de todas maneras tenemos que ser confrontados. A la iglesia no le gusta confrontar. A nosotros por naturaleza no nos gusta confrontar a la gente, pero las confrontaciones son buenas. Cuando se hace en amor, con el objetivo de restaurar, no de destruir. Pero nosotros tendemos, porque no, en el nombre de la tolerancia, en nombre de mantener la paz, no queremos decir a una persona, mira hermano, lo que tú estás haciendo está mal y necesita corregirlo. Yo quiero orar contigo y orar por ti para que Dios te ayude a levantarte. Pero ¿usted cree que usted ama a una persona ignorando lo que esa persona está haciendo y no diciéndoselo? Eso no es amor. El que ama, corrige. Si no amamos, corrijámonos. Si no amamos, hablémonos, porque si no lo hacemos puede ser peligroso para la iglesia.
El apóstol Pedro, una de sus cartas dice que el juicio debe empezar por la casa. El juicio debe de comenzar por la casa. ¿En qué calidad moral estamos nosotros de corregir la gente de afuera cuando aquí estamos todos desordenados? ¿Tenemos nosotros argumentos para decirle a alguien que está haciendo algo malo si nosotros no estamos haciendo lo mejor? Entonces eso es lo que Él está diciendo. A ustedes Dios no lo ha puesto para juzgar a los impíos, a los incrédulos. Dios es quien lo va a juzgar. Al incrédulo no se juzga. ¿Sabe lo que se hace con el incrédulo? Se evangeliza. Al incrédulo no se juzga, se le evangeliza. Porque el incrédulo no conoce lo que usted y yo conocemos. Se le debe evangelizar. A la iglesia no se evangeliza, se corrige. Pero el incrédulo usted no puede corregir, hay que evangelizarlo. Ya cuando seamos hermanos, entonces corregimos. El versículo 13 dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mire qué palabra usa el apóstol aquí, perverso. Fuerte esa palabra, ¿verdad? Ese adjetivo fuerte. No dice ni siquiera a ese impío, ni siquiera a ese incrédulo, dice a ese perverso. Y esa palabra se usa para quien, para alguien que ha hecho algo horrendo, algo horrible. Aquí en el versículo 13 el apóstol Pablo, que está haciendo una cita de Deuteronomio 17:7. Dice así, Deuteronomio 17:7: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Él está haciendo una cita de Deuteronomio 17, o sea, que hay que quitar el mal, hay que arrancarlo, porque si no entonces va a corromper lo demás. Como dicen por ahí, una manzana podrida pudre lo demás, ¿verdad? ¿Qué usted hace cuando una fruta que usted tiene, un frutero en su casa, coge un insecto? La bota, porque usted no quiere que esa infección vaya a caer sobre las otras frutas. Pues así hay que hacer con la persona que está viviendo en pecado y no se arrepiente. No queramos ser más misericordiosos que Dios. No queramos ser más compasivos que Dios. Hay que dejar que Dios trate con esa persona. Entrégaselo al Señor y que Dios trate con esa persona. Ahora, si la persona se arrepintió, no lo separe de ti, restáuralo, ayúdalo a restaurarse. Y a eso estamos llamados, a corregir el pecado en la iglesia y a restaurar al que se arrepiente. Estamos de pie. Creo que de la carta, este es uno de los capítulos más fuertes, porque muchas veces nosotros no queremos confrontar, no queremos llamar a cuenta a la gente, y es normal porque uno no quiere herir el sentimiento de los demás, no quiere causar dolor, pero es mejor que la persona sufra un pequeño dolor a usted corregirlo, que pierda su comunión con Dios. Es mejor así, ¿verdad?
cuántas veces nosotros, y aún en los trabajos, y a mí me ha tocado, hermanos, que a veces que no es fácil, la confrontación no son buenas. Y a veces uno de supervisor en los trabajos, eso es lo que hago, a veces no quisiera confrontar a una persona porque mira que va esto, que lo otro, pero si no se hace la confrontación de ese empleado, va a ser detrimental para la compañía y para el objetivo y la misión de la empresa. Pues de la misma manera en la iglesia, si no se confronta al hermano o a la hermana, va a resultar un mal que después va a ser muy difícil corregirlo. Es como una enfermedad. Si usted no tiene una enfermedad a tiempo, esa enfermedad se convierte en un cáncer. Y ese cáncer, si no se extirpa a tiempo, se hace una metástasis y corrompe todo el cuerpo. De la misma manera en el término espiritual, si las cosas, algo que está haciendo distracción, está haciendo detrimentar hacia la obra, hay que hablarlo, hay que confrontarlo, porque si no, después va a ser muy difícil. Una hermana me pidió oración y para concluir esta parte quiero orar por esa hermana que tuvo un episodio de salud un poco complicado esta semana y como el nombre de ella es para mí todavía me cuesta pronunciarlo, yo voy a decir el apellido, la hermana Reyes, porque el apellido todavía, el nombre me cuesta pronunciarlo. Entonces para no destruir su nombre, quiero decir el apellido. Ella presentó un episodio de salud un poco difícil esta semana, que ella no sabe todavía qué fue lo que pasó, pero el Señor sabe, vamos a orar por ella. Cuando nuestro hermano Camilo tome el púlpito para hacer la oración, ores por ella. Quiero recordar, hermano, que no nos convirtamos en domingueros. De la misma manera que el Señor está en el servicio los domingos, también está los miércoles. De la misma manera que está los miércoles, está los domingos. Hay muchas caras que no están aquí. Ore por esos hermanos. Y sigamos orando al Señor, que el Señor nos dé la fuerza para siempre ponerlo a Él primero. Hermano, ¿sabe por qué usted y yo nos reunimos los domingos? ¿Quién sabe por qué nos reunimos? Eso no fue porque Roma decidió poner el domingo como el día de reunión. Es una falacia. La iglesia desde su inicio se ha reunido los domingos. Jesús resucitó el primer día de la semana con un domingo. La iglesia se reunía cada 8 días para celebrar que Cristo había resucitado. Por eso la iglesia se reúne el domingo, primer día de la semana, porque ese día se celebra que Cristo salió de la tumba. Y por todas las edades, la iglesia se ha reunido los domingos. Luego Roma para congraciarse con la iglesia, porque acabó el domingo día de culto, pero no vino por Roma, ya desde antes. Cuando usted lee a los Corintios, cuando Pablo dice cada primera de la semana cuando se reúnan, colecten una ofrenda para los santos. Cada primer día de la semana, cuando se reúnan, lo que hacemos nosotros en el culto. Así que, hermano, nos reunimos el domingo. Si somos agradecidos de Dios, y no importa qué día usted se reúna, lo importante es que se reúna. Pero si somos agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesucristo, como yo mandé ese mensaje esta mañana, debemos buscar siempre reunirnos con los hermanos para celebrar que Jesús resucitó de entre los muertos.
y proclamar que Él es real y vive en nuestros corazones. Amén.